Para realizar un manejo eficiente del agua en la producción de plantas, se requiere caracterizar el sistema de riego en nuestro vivero y definir los criterios de riego a utilizar durante la producción de plantas. Para este caso práctico, caracterizaremos la capacidad de retención de agua del sustrato y definiremos criterios de riego en base a pesaje de almacigueras. Caracterizaremos el sistema de riego, determinando el coeficiente de uniformidad de riego y el gasto del sistema de riego. Y definiremos los tiempos de riego en base a la caracterización del sistema y los criterios de riego a utilizar durante la viverización de plantas. Caracterización de la retención de humedad del sustrato y definición de criterios de riego. Realizar el llenado de 10 almacigueras siguiendo los protocolos operacionales del vivero, utilizando el mismo sustrato destinado para la producción de plantas. Luego separar las almacigueras en dos grupos de 5. Para un grupo de 5 almacigueras, realizar riegos consecutivos con abundante agua, utilizando una regadera, de forma de lograr alcanzar la máxima retención de humedad del sustrato. Es normal observar un goteo abundante desde la sección inferior de las almacigueras. Esperar aproximadamente unos 30 minutos hasta que finalice el goteo. Luego registrar el peso de cada una de las almacigueras en el formulario 1. Posteriormente, obtener su peso promedio, el cual corresponderá al peso promedio de las almacigueras a máxima retención de humedad del sustrato. Para el grupo de 5 almacigueras, se deberá disponer de forma individual el sustrato que está al interior en una delgada capa de sustrato y sobre una superficie plana para su secado al aire hasta una condición de seco al tacto. El secado del sustrato se deberá realizar en un sector en el que no esté expuesto al sol ni al viento, pudiendo tardar algunos días. Registrar el peso de cada almaciguera vacía utilizada y luego de lograr el secado al tacto del sustrato, registrar el peso del sustrato de cada almaciguera. Calcular el peso de las almacigueras con sustrato seco, el cual corresponderá al peso de la almaciguera más el sustrato seco de cada una de ellas. Registrar la información obtenida en el formulario 1, obteniendo posteriormente el promedio. La capacidad de retención de agua al sustrato está representada por la diferencia entre el peso de la almaciguera a máxima retención de humedad del sustrato y sustrato seco. Los criterios de riego corresponderán al porcentaje de agua de retención contenido en las almacigueras antes de realizar las labores de riego. Así, un criterio de riego del 60% podrá ser expresado como el peso de la almaciguera con el 60% del agua que es capaz de retener el sustrato. De esta forma, realizaremos el cálculo del peso que deben alcanzar las almacigueras antes de las labores de riego para criterios de riego del 60, 50 y 40%. Para un criterio de riego del 60%, las almacigueras deberán alcanzar un peso de 7 kilos y 780 gramos antes de realizar una labor de riego. Caracterización del sistema de riego. Iniciaremos con la enumeración de los recipientes a utilizar. Para ello, rotularemos números correlativos a cada recipiente con la ayuda de un marcador permanente. Para este caso, enumeraremos los recipientes del 1 al 15. Luego registraremos el peso de cada uno de los recipientes rotulados en el formulario número 2. Para ello, utilizaremos una balanza de precisión con 0.1 gramos. Con la ayuda de un pie de metro registraremos el diámetro interior de la sección superior de cada recipiente con precisión de 0.01 milímetros, asegurando que la medición sea realizada en el borde del recipiente plástico. Registrar el valor promedio de los diámetros. Utilizar el formulario número 2 para el registro de la información. Con el dato de diámetro promedio y utilizando la siguiente fórmula, realizaremos el cálculo de la superficie de la sección superior de los recipientes, dato que utilizaremos más adelante. Obteniendo que para los recipientes utilizados en este caso práctico es de 0.0024058 metros cuadrados. Realizar la distribución sistemática de los recipientes en el sector de riego que desea caracterizar. Dependiendo de la uniformidad de los sectores de riego del vivero, se recomienda realizar este ejercicio en todos los sectores de riego que no posean las mismas características, pudiendo diferir en la distribución espacial de aspersores, el tipo de aspersor, la cantidad de aspersores en operación durante las labores de riego, oferta de irrigación, entre otros. Para este caso práctico, caracterizaremos el sector de riego A.
Se recomienda realizar un croquis con la ubicación de los recipientes dentro de los sectores de riego, de tal forma de identificar a posterior aquellos aspersores que pudieran no estar funcionando correctamente. En adelante utilizaremos el formulario número 3 para el registro de información, en el cual se deberá registrar el peso de cada recipiente obtenido anteriormente. Luego, activar el sistema de riego cronometrando el tiempo. El tiempo de riego deberá ser lo suficiente como para lograr una acumulación de al menos 10 ml de agua en los recipientes. Para este caso práctico, el tiempo de riego fue de 15 minutos. Finalizado el tiempo de riego, se deberá realizar la recolección de los recipientes, resguardando no perder el agua contenida en su interior. Luego se deberá secar el agua al exterior de los recipientes para posteriormente registrar el peso con el agua en su interior. La diferencia entre el peso de cada recipiente y el peso del recipiente con agua corresponderá a la cantidad de agua captada durante el funcionamiento del sistema de riego. Luego, obtendremos la diferencia absoluta entre la cantidad de agua captada de cada uno de los recipientes y el peso promedio de agua captada, para posteriormente obtener la suma de estas diferencias. Utilizando la fórmula número 3, obtendremos el coeficiente de uniformidad de riego del sector caracterizado. Esto nos permitirá conocer cuán homogéneo es el riego dentro del sector y por consiguiente identificar las necesidades de mantenimiento o reparación de los sistemas de riego. El coeficiente de uniformidad de riego estimado para el sector A del vivero es de un 87,3%, situándose dentro de un rango deseable de uniformidad. A partir de la información previamente obtenida y utilizando la siguiente fórmula, realizaremos el cálculo del gasto del sistema de riego en un equivalente a litros por metro cuadrado por cada hora de funcionamiento del sistema de riego. Recordemos que el área de los recipientes en promedio fue de 0.0024058 metros cuadrados y el peso promedio del agua captada de los recipientes fue de 9,75 gramos, mientras que el tiempo de riego fue de 15 minutos. ¿Cuándo y cuánto regar? Recordemos la información obtenida del peso de las almacilleras para cada criterio de riego, de tal forma que el riego deberá ser realizado cuando éstas alcancen los pesos descritos anteriormente en la tabla 1. Para cada evento de riego o fertilización, se deberá reponer la cantidad de agua necesaria para alcanzar el peso de las almacilleras con el sustrato a máxima retención de humedad, desde el peso de las almacilleras para un determinado criterio de riego. Realizaremos la medición de la superficie de algunas almacilleras, las cuales poseen en promedio 0.64 metros de largo y 0.39 metros de ancho, de tal forma que su superficie es de 0.2496 metros cuadrados. Utilizando la siguiente fórmula, obtendremos los tiempos que debe funcionar el sistema de riego para reponer la cantidad de agua necesaria para llevar el peso de las almacilleras desde el criterio de riego hasta la máxima retención de humedad del sustrato. De tal forma que para un criterio del 60% las labores de riego se deberán realizar una vez que las bandejas alcancen un peso de 7 kilos 780 gramos, debiendo regar durante 19 minutos. Para mayor información y como complemento a este tutorial, recomendamos la revisión del Manual de Manejo de Riego y Fertilización en Viveros para la producción de plantas a raíz cubierta.